Génesis 6, versículos 7 y 8. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vimos en la clase pasada que la corrupción de la raza humana había llegado a mucho ruido. Vamos a pedir silencio, por favor. La corrupción de la raza humana había llegado a un grado tan extremoso que Dios tuvo que ser arrojado a tomar una decisión y decir: yo quería esto para los hombres. Ante la actitud de ellos, mi actitud hacia ellos tiene que cambiar. Debo repetir, la actitud nuestra condicionó la actitud de Dios. Y cuando Dios dice: cambio mi manera de pensar respecto a tu vida, nos está hablando de que ahora todo aquello que nos había dado, todas las bendiciones que nos había proporcionado, dice Malaquías capítulo 2, las convertiré en maldiciones. Entonces, en la clase que entramos a ver las causas que van a provocar el diluvio universal. Pero en esta noche quiero que ustedes noten en el versículo 7 que acabamos de leer, que los demonios habían penetrado de una manera misteriosa a los genes de la raza humana, y aun cuando los demonios tenían mucha influencia en que el juicio de Dios cayera sobre la tierra, no nos olvidemos de lo siguiente: que los demonios no pueden actuar en contra de los seres humanos mientras los seres humanos no les abran 3 puertas. Voy a repetir. Cuando nosotros hablamos de personas endemoniadas, o cuando estamos hablando de personas que están controladas por espíritus malignos, estamos hablando de que esa persona ha abierto porque ellos no penetran sin que nuestra voluntad esté de por medio. Les voy a decir las 3 áreas por medio de las cuales los demonios pueden poseer a una persona. Número 1, por medio de la pornografía. Cualquier persona que esté obsesionada con la pornografía, cualquier persona que continúe o que sea un asiduo asistente a películas pornográficas, a revistas pornográficas, tarde o temprano esa obsesión del sexo va a convertirse en una obsesión tal que demonios van a comenzar a trabajar en la voluntad de esa persona hasta que destruyan totalmente su voluntad. Los demonios quieren, antes que cualquier cosa, quitarnos del timón de nuestro barco. Y el timón de nuestro barco tenemos puestas las manos en el timón, y el timón es la voluntad. Tenemos y podemos hacer lo que nosotros queramos. Puedo llevar un barco para acá, puedo llevarlo para allá, y en el momento en que la moral se relaja en mi vida, en ese momento he perdido el control de mi propia persona. La inmoralidad, repito, es el arma favorita para minarnos, para debilitarnos y poder permitirles la entrada a los espíritus del mal. Número 2, el ocultismo. Cualquier persona que esté relacionada o que asista a las limpias, a que le lean la mano, a que le lean el café, a que le guste ver películas del exorcista, Poltergeist, películas del hereje 1, el hereje 2, etcétera, etcétera. Personas que asiduamente estén relacionadas con esta clase de películas con brujas, van a que les da la bola de cristal, etcétera, etcétera, están abriendo la puerta totalmente para que los demonios comiencen a controlar su vida. Y en tercer lugar, ven ustedes en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. La tercera causa por la cual los demonios pueden llegar a controlar, a dirigir y a poseer un cuerpo humano. Dicen en Mateo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla.
Entonces dice, volveré a mi casa, o sea, al cuerpo humano de su casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí vemos nosotros, en este pasaje y en esta ilustración de la misma persona del Señor Jesucristo, que cuando una persona oye el Evangelio, cuando una persona está expuesta a estudios bíblicos, en ese momento, si tenía problemas demoníacos, los demonios salen corriendo. Dice la Biblia que este cuerpo era la casa de un demonio, pero dice que salió el demonio, y cuando el demonio quiso llegar al cuerpo, la encontró, y se nos muestran 3 adjetivos calificativos. La casa del cuerpo humano estaba en primer lugar desocupada, o sea, no era ningún espíritu dentro de ese cuerpo. Número 2, estaba barrido. Número 3, estaba adornado. Escúchenme muy bien, pero no estaba ocupado por el Señor Jesús. Entonces, cuando ustedes están metidos en cosas del ocultismo, y brujerías, y pornografía, y sexo, y moralidad, y oyen el mensaje, y en ese momento el espíritu que traes dentro de ti no puede soportar, y se sale y te deja, porque la persona no puede estar 24 horas poseída, puede estar de 5 a 6 poseída, puede estar poseída de 10 a 8, puede estar poseída de las 5 a las 7 de la tarde, no hay un límite para ellos. Cuando ustedes no ocupan ese cuerpo, y le invitan a Cristo a entrar a sus vidas, el estado de ustedes puede ser peor. Entonces, estos demonios, regresamos a Génesis, vemos que cuando comenzaron a penetrar en los cuerpos humanos, el pecado principal, dice la Biblia, fue en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La palabra corrompió en el original hebreo nos implica destrucción moral. El pecado más grande que existió en los tiempos de Noé fue la inmoralidad. El pecado más grande de Sodoma y Gomorra fue la inmoralidad. El pecado más grande de Babilonia fue la inmoralidad. El pecado más grande de los nuevos persas, de los griegos y de los romanos, de todas las generaciones, y la causa de todas las caídas, ha sido la inmoralidad. No derrubó a Babilonia ni a Mediapar, Persia, ni a los romanos el poder económico, ni la falta de dinero, ni la inflación. Fue la inmoralidad. Yo he hablado bastante sobre esto, sobre todo en el cassette de los peligros de la pornografía, pero vean ustedes que en el versículo 7 dice Dios que no solamente Él iba a destruir, la palabra raer significa destruir totalmente a los hombres, sino que también en la destrucción iban a acompañar a los hombres la bestia, el reptil, las aves del cielo y todas las cosas que existen en esta tierra. Ahora quiero que ustedes noten lo siguiente: Dios es soberano en su creación, y Dios puede crear y Dios puede destruir cuando Él quiera. Como Él es el que nos ha creado a nosotros, Él tiene la prerrogativa de poder hacer lo que quiera con la vida. Él puede matar una mariposa, puede darse un pajarito a través de un atropellamiento de un coche, se puede dar un bebé a través de que le caiga un temblor. Él puede llevarse cualquier criatura en este mundo cuando Él quiera, pero Él no nos ha dado a nosotros la prerrogativa de que nosotros le quitemos la vida a ningún ser humano. Cuando yo le quito la vida a un ser humano, se me llama asesino, pero cuando Dios se lleva a una persona a través de un temblor, a través de un accidente, Él no es asesino, Él simplemente tiene la prerrogativa, porque es soberano sobre la vida y la muerte. Ahora bien, aun cuando nosotros no nos ha dado Dios la prerrogativa de quitar la vida individualmente, Dios le ha dado al Estado la prerrogativa de instalar la pena de muerte. Entonces, cuando un gobierno instaura la pena de muerte y aboga por la pena de muerte, siempre me han preguntado, ¿es bíblico? Y les digo, es 100% bíblico. En el Antiguo Testamento no había cárceles, había pena de muerte. Pero los judíos no podían matar individualmente. Era el grupo, el Estado de Israel, el que tenía que dictaminar la pena de muerte. Nadie podía matar a otra persona cuando le diera la gana, porque era homicidio. Pero cuando los ancianos de Israel se juntaban y decían, apedreemos a esta persona, ellos tenían el apoyo total de Dios. Porque Dios había dado ciertas normas para juzgar a las personas
condenadas a pena de muerte. Ahora ven ustedes que el exterminio de esta raza, cualquiera diría, oye, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Yo creí que eras un Dios de amor. ¿En dónde sacaron ustedes que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor? ¿Saben ustedes que les quiero decir en este momento? Si ustedes piensan en Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en el infierno, y en todas las cosas que existen, ¿de dónde hemos sacado que Dios es amor? ¿De dónde lo hemos sacado? No de esta tierra. La única forma que Dios nos mostró que es amor es en la cruz de Cristo. Pero fuera de la cruz de Cristo, lo único que hemos visto en esta tierra son sus juicios. ¿No es verdad? Ahora, a eso le llamamos nosotros, desde nuestro punto de vista, falta de misericordia. Porque para nosotros, amor es dejar vivir, pero para Dios es la misericordia más grande, sacar al jitomate podrido para que vivan los que están buenos. Entonces el juicio aquí, el juicio en todas las partes que han existido, han sido, antes de que sea un acto de falta de amor divino, ha sido un acto de la misericordia de Dios. Cuando yo veo una caja de jitomates y veo un gusanado, ¿qué hago? Agarro el podrido y lo saco. Imagínense que me dijeran, ¡ay, qué malo eres! ¿Saben por qué lo hago? Por los 99 que quedan en la caja. Cuando yo tengo un hijo y veo que este hijo mío anda con 3 o 4 amigos que le ofrecen marihuana y que le ofrecen revistas pornográficas y que le ofrecen inmoralidad, yo prefiero, como una vez ahí estaba en Cuernavaca y me encontré a un hijo mío con 2 amistades muy negativas, les dije, ¿verdad? Les doy 3 minutos para que se vayan a su casa. Y se me acercó y me dijo, ¿usted no es el predicador hermano Dulce? Y le dije, sí, así soy. Y dice, ¿y por qué usted no nos ama? Y le dije, ¿saben ustedes que en este momento, en el estado en que se encuentran, yo no puedo tratar con ustedes? Lo único que les digo es que les está cortando el tiempo y les queda 1 minuto para que se vayan. Y se fueron corriendo, los 3. ¿Y saben por qué lo hice? Por amor a mi hijo. Después, cuando pasó el tiempo, tuve oportunidad de platicar con estos muchachos de una forma sana. Pero mientras tanto, lo único que yo puedo hacer es agarrarlo y arrebatarlo del fuego. Nosotros también vemos que lo importante es recordar aquí que hay diferentes grados de pecado y hay diferentes grados de juicio. Hay diferentes grados. En el hebreo hay aproximadamente 9 palabras para la palabra mal. La palabra que más se usa en el hebreo es la palabra ra, R-A-H. Después se usa abón, después se usa shatá, después se usa kabá. Pero hay como 9 palabras para escribir la perversidad. Y en la Biblia encuentro diferentes grados de perversidad. Vean Mateo capítulo 11. Y el juicio de Dios es más severo cuando la enfermedad es más grave. Cuando un doctor tiene que amputar la pierna o amputar un brazo, simplemente lo tiene que hacer, aunque la mano grite y diga, ¡ay, se van a llevar a mi hermanita la mano, de la otra mano! ¡Ay, se van a llevar a mi hermanita la pierna! El cirujano está actuando de esa manera por amor al cuerpo que está sano. Pero cuando hay cirugía es porque el cuerpo está enfermo y no hay otra manera de aliviarlo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24, las palabras del Señor Jesús, mostrándonos que hay diferentes grados de castigo en el infierno, de acuerdo a la perversidad de la gente. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades, en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable, o sea, más tranquilito, el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí Cristo nos habla que el castigo irá unido al conocimiento que teníamos de él. Voy a repetirles, el castigo
va relacionado con la cantidad de luz que hayas tenido en tu vida acerca del verdadero camino. Por ejemplo, todos ustedes tienen estudios a los lunes, pero a muchos de ustedes no les convendría regresar. Porque mientras más oyen, más responsables y más grande será tu juicio, si no te arrepientes. A las personas que no lo oían, un budista que en su vida va a hablar de Cristo, a un maometano, a un mormón, a alguien que no tuvo el conocimiento que tuvimos nosotros, será más tolerable el castigo para él. Será más tolerable. Los sodomitas, tú cualquiera podría decir en este momento, los sodomitas de Sodoma es lo peor que existe, y los homosexuales ya nomás están todos degenerados. Pues Cristo dice que muchos de los que están aquí en esta noche, precisamente, el día que vean el juicio y estén los sodomitas ahí enfrente con cara así de degenerados, ustedes van a estar más profundamente sufriendo en el infierno que los propios sodomitas, porque en Sodoma no había Biblia. Y vean ustedes ahora Lucas 12. Lucas 12, del 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No necesitamos seguir viendo más pasajes para darnos cuenta que hay diferentes grados de juicio y de pecados en este mundo. Aun cuando el pecado es pecado delante de Dios, hay pecados más perversos que otros. Acordémonos que Dios va a juzgar más gravemente a los que oyeron y rechazaron su palabra. Regresamos a Génesis 6 y encontramos lo primero que se nos dice acerca del hombre justo de los tiempos más trágicos e inmorales que han existido y que se van a repetir antes de que Él venga otra vez, el Señor Jesús. En medio de toda esta degeneración, en medio de toda esta inmoralidad, en medio de toda esta podredumbre, una apestaba en los tiempos, por todos lados, así como ahorita, apesta por todos lados la gente mala, perversa, dinero, materialismo, quieren más, suben las rentas, no tienen misericordia de nadie, exigen, aprovechando, ¿verdad? Encontramos nosotros que en medio de todo esto hay un hombre que dice el Espíritu Santo, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Veamos aquí entonces que en medio de todo esto hay alguien que Dios agarra. La palabra gracia, acuérdense, significa favor, un favor no merecido. ¿Qué significa que no halló gracia? Significa que cuando Dios dice, aquí está el hacha ya dispuesta a caer sobre el mundo, agarra a Dios al que estaba en gracia con él y lo saca. Y cuando saca, cae el juicio. Y esto siempre ha sido el sistema de tratar con Dios. Nunca los cristianos han atravesado las tribulaciones. Me refiero, no problemas, me refiero a juicio de Dios sobre el mundo. Quiero que vean ustedes, en primer lugar, la historicidad bíblica de Noé. ¿Realmente Noé existió? ¿No será un personaje como He-Man o como Calimán, etcétera, etcétera? Quiero mostrarles a ustedes, apunten pasajes que les voy a dar, no nos da tiempo de verlos todos, que a Noé se le menciona en la Biblia más que a cualquier persona, principalmente en el Antiguo Testamento. En Primera de Crónicas 1:4 está en la primera genealogía, en cuanto al conteo de la descendiente de Israel. En Isaías 54:9 se le vuelve a mencionar. En Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y versículo 20. Cristo menciona a Noé personalmente en Mateo 24, del 37-39. En Lucas capítulo 3, versículo 30 se le vuelve a mencionar. El capítulo 3 ven a Noé, Noaje, el hijo de la tierra, un personaje más que cosa 100% bíblico. Entonces, que aquí encontramos la otra cosa en el mundo. No te lo más delante de Dios. Porque usted, cuando ha pecado, siempre la gracia de Dios es más grande. Dice en Romanos 5:20, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
¿Saben qué es esto? Que mientras más pecado haya, mientras más oscuro esté el mundo a nuestro alrededor, más luz enviará a Dios a los que quieran ver la luz. Me encanta el capítulo 12 de Daniel, cómo acaba. En los últimos versículos, los entendidos entenderán, mas los impíos seguirán procediendo impíamente y no comprenderán lo que está pasando. Como una trampa caerá como un ladrón en la noche la venida del Señor en sus vidas. Es maravilloso que nosotros podamos ver en medio de la inflación, en medio de todo, que podemos vivir sobre las circunstancias. Podemos tener un salario de 500,000 pesos mensuales y descubrir que no sabemos ni cómo, pero nos alcanza. Y de repente a nosotros les sube la renta, toda la colonia a mí no me la suben. Y de repente una persona está pagando tanto por un coche y me regalan un coche. Es increíble que viendo todas esas cosas podamos descubrir que podemos vivir en otra esfera sobrenatural con la bendición de Dios si estamos en gracia delante de Él. Noé fue pues en medio de toda esta generación corrompida el único hombre que halló gracia junto con su familia. 4 veces se dice en Génesis, 4 veces, en Génesis 6:22, en Génesis 7:5, 7:9 y 7:16, que Noé hizo lo que Dios le mandaba. Vean ustedes entonces la gracia y la obediencia caminando juntas. ¿De qué manera recibió la palabra gracia Noé? ¿O qué fue lo que se fijara en Noé y lo sacara del diluvio? La palabra gracia es la palabra hebrea con H, gen, como si fuera la palabra en inglés gallina, gen, y el griego charis, y significa en los dos idiomas favor, regalo y merecido. Ahora quiero que vean ustedes lo siguiente. ¿Es verdad que la salvación es de Dios? ¿Es verdad? Bien. ¿Es la voluntad de Dios o del hombre la salvación? Eso lo vimos ayer en Romanos. La verdad bíblica tiene casi siempre dos caras. Sí es cierto que Dios dice que nos ha predestinado, pero también dice que el hombre es responsable. Sí es cierto que dice la Biblia que la salvación es de Dios, pero también dice el que tenga sed, venga y beba. Entonces, sí es cierto que la salvación es de Dios, pero también es cierto, también es escrito, de que el hombre es libre para escoger esa salvación y apropiársela. Entonces, la parte de Dios es su voluntad, dicen en Efesios, de acuerdo al propósito de su voluntad, pero la Biblia nos dice el lugar o la manera de obtener ese favor de Dios. ¿Y saben cuál es? La fe. La fe es la única manera de obtener la gracia de Dios. Nosotros encontramos que la base meritoria de la justificación, o sea, me dice Armando, quiero darte mi favor, pero no te lo puedo dar gratuitamente. Yo le contesto a Dios, ¿qué necesito hacer? Bueno, antes de que yo pudiera darte mi favor, mi justicia tenía que estar satisfecha. Entonces me lleva a Dios a la cruz y me muestra a Jesucristo y me dice, Cristo es la base sobre la cual puedo yo otorgarte una fe, una gracia que tú no mereces. En base a que Él murió y a que Él sufrió, yo te puedo perdonar. Ahora, este es el lado mío. Yo ya lo completé, ya está todo hecho en la cruz del Calvario. Ahora, tu papel y lo que tú tienes que hacer es creer. Nada más, sí, nada más creo en Él. Y en ese momento me puedo pensar y yo digo, pero qué fácil. Y le voy a contar una parábola del Señor Jesucristo, de un intérprete de la ley. Y le dice, para querer probarle, Señor Jesús, ¿qué haré? Vean ustedes la palabra haré, hacer. ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Cristo le contesta, ¿qué dice la ley? ¿Cómo Él es? Él contesta y le dice, bueno, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice Cristo, haz esto y vivirás. Bien lo que está diciendo Cristo, haz esto y vivirás. Y le está diciendo que haga obras. Y en eso entonces le contesta el intérprete de la ley y le dice, para justificarse a sí mismo. Pero, ¿quién es mi prójimo? Bueno, dice Cristo, un hombre pasó por un camino a Jericó y en eso vinieron los ladrones y lo robaron, lo golpearon y lo dejaron tirado ahí en la carretera. Eso pasó un sacerdote, y lo vio, y se siguió de frente. Y pasó un levita, vio, y se siguió de frente. Pero pasó un gavitano, y lo vio, y fue movido a misericordia. Se acercó, le vendó con vino y aceite sus heridas, lo echó a su caballo, y lo llevó a un mesón. Cuando estaba en el mesón, le dijo al mesonero, le encargo que le dé todo lo que necesita, y si necesita algo más, pónganlo a mi cuenta. Se volteó a Cristo, y le dice al intérprete de la ley, para ti, ¿quién es el prójimo? Y le dice el intérprete de la ley, aquel que pudo
dar misericordia a aquella persona tirada. Y Cristo le contesta y le dice, ve y haz tú lo mismo. Escuchen esto. ¿Quién era el prójimo? Fíjense ustedes, esta pasaje de Cristo me puso a mí de veras, ¿cómo está hablando de hacer obras, Cristo? Haz esto y vivirás. ¿Saben en dónde está la clave? ¿Sabe usted lo que le está diciendo Cristo a esta persona? ¿Quién fue el que bajó del cielo a vendarnos las llagas, a curarnos y a poner todo en su cuenta? Es lo más grande prójimo. ¿Qué le estaba diciendo al intérprete de la ley? Yo soy tu prójimo, haz y vivirás, ámame sobre todas las cosas y tendrás vida eterna. ¡Él era! No me digas que eso, ven a sanarte tus heridas, que tengo misericordia de ti y te estoy mostrando que yo soy tu prójimo aquí en la tierra. Pues el día que tú me ames como amas a tu Padre, tendrás vida eterna. Y ahí estaba la clave, no eran las obras, nadie puede amar al Padre si no tiene la vida del Espíritu dentro de él. Qué cosa tan tremenda. En último lugar encontramos aquí en la cosa de Noé también que esta gracia se otorga por medio de la base meritoria de Cristo y por medio de nuestra fe. Ahora quiero que vean ustedes que dice en el versículo 9, en las generaciones de Noé, porque es la primera vez que aparece en la Biblia que una persona es justa delante de Dios. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La segunda persona que se habla. La primera fue Enoc, la segunda Noé que caminó con Dios. Veamos nosotros qué fue lo que calificó a Noé para que en esa generación tan podrida donde apestaba todo y hedía todo, podía Noé tener comunión con Dios. Dice 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay tinieblas en él. El que diga que anda en luz y está en tinieblas, el tal es mentiroso. ¿Qué es lo que nos califica para caminar en gracia con Dios? Lo que nos califica para caminar en gracia con Dios es vivir una vida santa delante de Él. Cuando yo me levanto en la mañana, me limpio, confieso mis pecados, me meto en la Biblia, la medito, pienso en ella, me empapo 1 o 2 horas, oro, etcétera, etcétera, y comienzo a levantarme, a andar en la calle, estoy caminando bajo un río de luz, en comunión con luz, con su bendición, etcétera. Aunque me atropelle un coche, es porque así lo quería Él y me voy con Él rápidamente, pero estoy en gracia con Él. Pase lo que pase, en gracia con Él. Pero en el momento que yo peco, hago esto. Me salgo de la luz de Dios. Y en ese momento, cuando yo peco y me salgo, inmediatamente no pierdo la salvación, pero pierdo la comunión. En ese momento, dice en 1 Juan 2, las tinieblas me dejan ver, comienzo a caer y comienzo a perder la dirección divina. Dios me deja. Ya no me puede dar la mano. Y le grito, sí, dame la mano. No, yo te quiero dar, pero no te la puedo dar. Pero si tú me quieres, no te la puedo dar. ¿Pero por qué no la puedo dar? Porque la única manera que te la vuelva a dar es a través del arrepentimiento. Nada más. Nada más. ¿Estás arrepentido? Sí. No lo creo. Te remuerde la conciencia. ¿De veras estás arrepentido? ¿Te duele lo que has hecho ante mí? Padre, me humillo en silicio y en ceniza. Me duele lo que he hecho contra ti, Padre. Nos saca del pozo de la desesperación. Pero su base para caminar con Él, dice la Biblia, no era justo. La palabra justo aquí es muy importante, la palabra hebrea, sadik, con S y Q al último, sadik. Y significa la palabra justo, la palabra griega, que se tradujo en el griego, diaorquía. Y significa lo siguiente, ¿qué es una persona justa? O a quién se le llama justo, en 1 Juan, el que hace justicia es amado de Dios, etcétera, etcétera. ¿Quién es un justo delante de Dios? Escuchen esto. La persona que es justa delante de Dios es la persona que está en una relación correcta con Dios y con su prójimo. Si yo le debo dinero a alguien, y voy a la iglesia el domingo y canto, con el panel, aleluya, mis alumnos son los más fuertes. Y en la noche hasta en lenguas hablo. Y al otro día, se me presenta el hermano y me dice, págame. Y tengo para darle uno bonito y no se lo doy. Yo estoy teniendo una actitud de injusticia hacia mi prójimo. Injusticia. Es injusto lo que estoy haciendo con él. Y en ese momento en el que yo rompo mi relación con mi prójimo, en el momento que soy injusto con él, rompo mi relación con Dios inmediatamente. Nadie puede decir que está bien con Dios y está mal con su prójimo. Nadie.
Porque mi relación vertical con Dios se manifestará en mi relación horizontal con mi prójimo. Toda la ley se resume: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Yo estoy mal con mi esposa, y luego aquí les predico, y aleluya, y gloria a Dios, etcétera, etcétera. Dios, dice la Biblia, todo lo que has dicho, hermano, es como abominación delante de mí. Primero las cuentas con tu esposa, y recuerda durante toda tu vida. A lo mejor te va a dar chance que prediques 1, 2 o 3 veces. No te doy permiso que sigas en tu ministerio 4 veces. Porque hablas tus trapitos en tu casa, o no sigues al frente como líder espiritual. ¿Quién es mi prójimo? Mi esposa. ¿Ya pegó tan lejos? Una relación, dice 1 Pedro capítulo 3, maridos, andad sabiamente con vuestras esposas, para que vuestras oraciones, ¿qué dice? No tengan estorbo. En el momento en que me desconecto con mi esposa, en el momento del malentendido, yo busco la reconciliación y el amor y la dirección y la satisfacción de mi pecado hacia ella. En ese momento rompo mi relación con Dios, porque Él es santo. Entonces, no era un hombre justo, pero mantenía una relación de justicia ante los hombres y de justicia ante Dios. Y primero no menciona que era perfecto. La palabra perfecto, tanto en el hebreo como en el griego, en el hebreo la palabra tamim, con T. Y no significa perfecto en cuanto a como nosotros conocemos el significado del diccionario de Larousse. La palabra perfecto, tanto en el hebreo como en el griego, significa maduro espiritualmente. Maduro espiritualmente significa una persona completa. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura de Dios es útil para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, etcétera, etcétera, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. Ahí está la palabra traducida del hebreo al griego, a fin de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que me trae a la madurez? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que me hace estar preparado para irme de misionero, para predicar, para hacer esto? La palabra de Dios. Noé entonces era un hombre que tenía una relación perfecta con su prójimo y era un hombre íntegro en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros vemos también que en tercer lugar Noé era un hombre de fe. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, vayamos a Hebreos, porque voy a analizar este versículo en sus 6 fases. Hebreos 11, 7. Esta vida de Noé, hermanos, es tan importante, puesto que si los tiempos en que él vivió se comparan a la última generación en que nosotros vamos a vivir, es preciso que descubramos en esta noche que si el juicio de Dios cae sobre esta tierra, nosotros tenemos que tener la misma calidad espiritual de un hombre de Dios, justo y perfecto o maduro espiritualmente delante de Él, si queremos irnos en el rapto. Si queremos irnos en el rapto. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé. Veamos que toda la fuerza y motor de Noé era la fe, por la fe. Lo que lo movió fue la fe. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Quiero que veamos en primer lugar la fe de Noé. Dice la Biblia que en primer lugar la fe de Noé tenía una base. Veamos en primer lugar la base de la fe de Noé. Dice el versículo, cuando fue advertido por Dios. ¿Cuál era la base o sobre qué descansaba la fe de Noé? Sobre la palabra de Dios. Acuérdense del chiste ese, de que está una inundación y llegan unos hermanos y está otro hermano allá en el techo de una casita y ya le está llegando el agua hasta las rodillas y el hermano, vente a la lancha, y él le dice, no me va a salvar el Señor. Vente a la lancha, y le llega el agua hasta no me va a salvar el Señor. Y al ratito, pues ya se van de la lancha, y llevan un helicóptero otros hermanos, y le avientan una escalera. Oye, vente, vámonos, pues. No, el Señor me va a salvar, yo tengo fe que me va a salvar el Señor. Total que el agua lo tapó, y se murió ahogado, y llegó al cielo. Y entonces al llegar al cielo llega muy enojado. Y le dice a Pedro, oye Pedro, ¿por qué el Señor me falló? Si yo creía que Él me iba a salvar. Y le pregunta, y le contesta a Pedro y le dice, el Señor no te falló, te mandó una lancha y un helicóptero y no te quisiste escapar. Hay hermanos que dicen, no, el otro me encontró una pareja que a su hijo le picó un alacrán. Y si otra pareja le dijo, no traigas a ningún médico. Ahorita por la fe del Señor va a ser sanado.
Y no tienes que ir a ningún lado. Y comenzó y comenzó esa persona que era nueva en el Señor a dudar y a decirle al médico de Dios que no vaya con ningún médico. ¿En dónde dice la Biblia que Dios no usa medicinas? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Usa un poco de vino por las constantes enfermedades de tu estómago. La fe no está divorciada del sentido común. Entonces, a veces, como el hermano que les conté una vez que estaba en Acapulco y se le puso así el dedo gordo, el pie gangrenado, y digamos los hermanos, hermano, vaya un torneo, el Señor me va a sanar, y con la sanidad divina, etcétera, etcétera, y me va a sanar. Pasaron 5 días y le amputaron la pierna. Y hasta al año el hermano creció y entendió que hay veces que a Dios no le gusta sanarnos milagrosamente, hay veces que sí. Yo tengo un hijo que fue sanado milagrosamente sin medicina, y tengo otro que sigue viendo al doctor. Pero Dios no siempre usa el mismo método, y siempre Dios dice, no vayan al doctor, vayan a los hospitales, porque usa los doctores, usa los hospitales, usa la penicilina, usa las curitas, usa las pastillas para la garganta, usa la miel, usa miles de cosas. Y tenemos que nosotros saber cuándo es cuando Dios sana milagrosamente y cuándo Dios nos sana milagrosamente. Pero Dios no es enemigo de los doctores. Además, los doctores deben de tener en su oficina un letrero que diga, Dios sana y nosotros cobramos. En segundo lugar, veamos la esfera de la fe de Noé. ¿Cuánto balance y equilibrio nos falta en la vida cristiana? Llegamos a unos extremos de veras tan tremendos que hacemos más daño que bien. La esfera de la vida de la fe de Noé, dice el versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. La esfera de la fe de Noé era las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de lo que se espera. Vemos entonces que la fe está ligada con dos elementos. En primer lugar, con lo invisible, no con lo visible. Con lo invisible y en segundo lugar, con el futuro. Las cosas que se esperan, las cosas que no se ven. Ahora muy bien, yo me levanto en la mañana, ayer perdí mi trabajo, y yo a mi esposa, fíjate que voy a pedir trabajo. Mi esposa, mira, veo el periódico, veo el Universal y no hay trabajos por ningún lado. Es más, la familia ya quiso un lado, no hay ninguna oportunidad de poder justificar. Es más, yo que tú me pegas un balazo. Hay señoras que casi arrojan a sus esposos a esto, ¿verdad? Casi, dale por las porras, ahí la llevas, señora. En este momento, este hombre dice, mi esposa está siendo guiada por la ¿qué? Por la vista. Dios me dijo en su palabra, no hay justo desamparado ni nadie que mendigue el pan de mis hijos, y Dios me dice, estaré contigo, y todas las cosas contribuyen para tu bien. En ese momento, yo quito mi vista de las cosas y del mal que existe y la falta de empleo, y en ese momento pongo mis ojos en las cosas de arriba, en sus promesas, en lo que no se ve, y digo, por la fe, Señor, voy a ir a buscar empleo y tú vas a mover de una forma milagrosa un empleo para mí, pero en ese momento yo estoy agradando a Dios, por no dejarme desanimar. Es la fe, hermanos. Es la fe. La fe es ver a un hijo drogadicto y ver que cada vez está peor tu hijo drogadicto, y en ese momento dicen los doctores no tiene remedio, los pastores dicen no tiene remedio, es más tío que tú ya lo mandaba al lago de fuego de una vez ahorita en cualquier avión, pero la mujer que tiene fe es la mujer que dice, Señor, tu palabra dice, acércate al trono de la gracia para que encuentre misericordia, y te sigo llamando, Señor, porque tu palabra dice en Salmo 112, la generación de los justos será bendita, y así dice tu palabra, y así va a ser, y confío en ella, y creo en ella, y Dios bendice la fe. ¿Cuántos de ustedes, desgraciadamente, no tienen esa forma de agradar a Dios? Dice en Hebreos 6, sin fe, sin esta confianza en el futuro, sin esta confianza de que hay un mundo que nos rodea invisible, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios necesita dos cosas. Número uno, es que cree que le hay, o sea, que Él es real. ¿Cuántos de ustedes vienen a orar y, Señor, y están media hora, 40 minutos y se paran y no han dejado la carga? O sea, realmente cuando estaban orando, estaban descargando su corazón, pero no sé en quién. Gritaron, llegan y decirles algo, los chillidos no van a Dios, ni tus gritos no salieron, ni, no, Señor, nada mueve a Dios más que la fe. Puedes acostarte ahorita y con una garrapata revolcarte en el suelo y patear y chillar y cualquier día, mira, tu misericordia de esta hermana, sí, pero está revolcando sin fe. Y grita sin fe. Y no crees que
muerto, porque no me cree que soy real. En segundo lugar, el que se acerca a Dios, dice la Biblia, tiene que creer que Él es el galardonador de los que le buscan. Tienes que creer que Él existe, en segundo lugar, que te va a contestar. Que Él te va a recompensar lo que tú le has pedido. Dice el apóstol Santiago, nadie piense acercarse a Dios como la ola del mar que es llevada de un viento para otro lado. Porque el que tal hace, no recibirá nada del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y la esfera de Noé era la esfera de la fe. Dice en 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Colosenses 3 dice la Biblia, poned vuestros ojos y habéis resucitado con Cristo en las cosas de arriba. No mires la inflación, no mires acá, no mires allá, mira arriba. ¿Recuerdan ustedes, ahora que damos estudio del arca de 2 semanas, que el arca tenía solamente una ventana? Y una puerta, nada más. Era de 3 pisos, vamos a ver todo lo que las medidas del arca, pero tenía una ventana. Y vean ustedes que en 6 pisos la ventana no estaba en la primera, en la segunda, estaba en el 3er piso la ventana. ¿Y saben por qué? Porque ya está la familia no en el 3er piso. Para que no miraran lo de abajo y siempre que había la ventana vieran el cielo. La puerta, vamos a ver que porque solamente hay una puerta. No había una puerta para los pericos, otra para los gatos, para otros para los dinosaurios. Era una puerta y por ahí entraban y salían todos. Porque solamente una puerta es para la salvación y es Cristo Jesús. Y encontramos en último lugar el carácter y la evidencia de la fe de Noé. El carácter de la fe de Noé, dice la Biblia, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice la Biblia, con temor. Vean ustedes que el temor tiene que ser el carácter de nuestra fe. Quiero decirles y repetirles las famosas palabras de Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores en Inglaterra. El hermano Spurgeon dijo lo siguiente: aquel que no crea que Dios va a castigar el pecado, tampoco puede creer que Dios ha perdonado. El que no crea que Dios arrojará a los incrédulos al infierno, tampoco puede creer que llevará a los creyentes al cielo. Si dudamos de la palabra de Dios en un punto, tampoco podemos tener confianza en las demás cosas. Se lo voy a barajear más despacio. Una vez llegó un señor y me dijo, pues yo creo en los evangelios, pero no creo en el Génesis. Otro me dijo, yo creo en Hebreos y creo en Romanos, pero no creo en Apocalipsis. Eso no es fe. La fe es creer todo lo que Dios ha dicho. Hay hermanos que me han dicho, yo creo en que Dios va a dar al cielo, pero lo único que no creo de la Biblia es el infierno. Pues ¿sabes qué? La fe es confiar en la persona, en la autoridad de Jesucristo, y si Él dijo hay cielo, hay infierno. Tú no puedes creer la mitad de lo que dijo, decir la otra mitad no creo, porque no puede ser la mitad mentiroso y la mitad verdadero. Con temor preparó el arca. La fe no solo cree las promesas de Dios, sino que también cree las advertencias contra el pecado. Dios dice, te bendeciré, y quiero decirte, recuerda, y más vale que también creas, que también dice, te puedo maldecir. La evidencia de la fe la encontramos en Hebreos 11:7 también, y dice la Biblia, con temor preparó el arca. El apóstol Santiago escribió, la fe sin obras es muerte. Cualquiera de ustedes que profese tener una vida de fe, y no producir fruto, y no tener obras involucradas, no es fe. Dice la Biblia, Noé no le dijo, sí, yo creo todo el diluvio, Padre, bendígame Jesucito mío, sí, yo creo todo, Padre Santo. No, al mismo tiempo yo creo, se puso a construir un arca, con temor preparó un arca. ¿Saben ustedes que esto mostraba que él realmente había creído en Dios? ¿Saben cuál era lo irracional de construir un arca? Nunca había llovido y el mar más cercano estaba a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Se imaginan a él construyendo un arca en medio de las burlas de todos? ¡Ja, tonto! Si no hay ni lluvia siquiera, mira más ese loco maniático, religioso, cabeza cuadrada, y durante 120 años estaba Noé, paz, pásame un clavo, paz, pásame ese rote, paz, 120 años construyendo ese monstruo que vamos a estudiar dentro de 2 semanas, y por ese testimonio, al estar construyendo el arca, dice este versículo, al haber actuado conforme a lo que Dios le había dicho, Noé condenó al mundo. Antes de un estudio en Cuernavaca me dijo una hermana, Armando, ¿cómo puedo explicarle la Biblia a uno que no es cristiano, cuando los no cristianos y los incrédulos se burlan tanto de nosotros? Y le dije, hermana, te quiero recordar lo siguiente, lo que más impacta a los no cristianos no es nuestras palabras, es nuestra vida. Usted tiene que acompañar su vida cristiana con misericordia y caridad por el prójimo y con buenas obras.
smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing